Vamos a pensar algo juntos esta mañana. El título que le pusimos a esta charla es "Ya sabemos qué se siente". Pero no tiene nada que ver con eso. O sí, qué sé yo. Estuvimos con un grupo de líderes hace unos días atrás, el 9 de julio, orando juntos y les comenté un poquito acerca de un pasaje en la Biblia que me sorprendió muchísimo. Digo, ¿cómo nunca antes me había llamado tanto la atención? Pero en realidad, tengo que decirles que el final del capítulo 10 del libro de 1 Samuel termina convencionalmente en todas las Biblias iguales. Una mañana yo estaba leyendo la versión, la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien la tiene esta mañana acá? ¿Nadie tiene esa Biblia acá? Bien, muy bien, no hay problema, no la vendemos ni la compramos. ¿Vos la tenés? El que tenga esa Biblia va a notar que al final del capítulo 10 hay una nota aclaratoria que solamente figura en esta versión, en la versión en inglés también, y en muy poquitas versiones de la Biblia. No es el texto bíblico. En realidad no fue aprobado, quizás por los que en esa época se llamaban los masoretas, los escribas que componían el canon bíblico, pero sí figura en los originales de los rollos del Mar Muerto que se descubrieron hace algunos años atrás y que eran milenarios. Y en realidad, cuando yo lo leí, no me di cuenta que no decían versículos ni los numeritos, nada. Pero me llamó la atención escuchar por primera vez una historia que al final del capítulo 10 aclara mucho lo que dice el capítulo 11. Yo lo copié para que esta mañana lo podamos leer juntos. Dice así: Naas, rey de los amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de la tribu de Gad y de Rubén que vivían al oriente del río Jordán. Les sacó el ojo derecho a todos los israelitas que había allí y no permitía que nadie viniera a rescatarlos. De hecho, de todos los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, no había uno solo a quien el rey Naas no le hubiera sacado el ojo derecho. Pero había 7.000 hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en una ciudad que se llamaba Jabes de Galaad. Solamente imagínense lo tremendo de esta escena. Grandes y pequeños, mujeres y niños, ricos y pobres, todos sometidos frente a esta maligna idea de este rey Naas, este déspota, que a todos a quienes conquistaba les quitaba el ojo derecho. Miren, no quiero ni hacerlos pensar esta mañana en la manera que lo hacían, pero imagínense miles. Y todos quedaban subyugados frente a este dominio, con una marca en el cuerpo, con una incapacidad para siempre y con algo que modificaba toda la trayectoria de sus vidas. Cuando me puse a pensar en esto, dije, Señor, gracias porque tengo los dos ojos. Vieron que a veces no damos gracias hasta que algo no anda bien. En realidad, la estereopsis es el nombre técnico de lo que significa estéreo de dos y opsis de ver. Es la visión con los dos ojos. Es la visión normal. Por lo tanto, cuando alguien pierde un ojo, se llama la visión monocular, porque ve con un solo ojo. Y en realidad trae demasiados trastornos. Miren, una de las cuestiones más difíciles que una persona sí tiene que afrontar es la percepción de la profundidad, lo que llamaríamos el 3D. Si cualquiera de ustedes ahora se tapa un ojo, va a seguir viendo tridimensionalmente. Pero en realidad nos tenemos que dar cuenta que nuestro cerebro graba algunas cosas y por eso las vuelve a reproducir de manera natural. Pero si después tienen ganas, hagan este experimento en casa y tápense un ojo, no con la mano, con algo, pónganse un parche como un pirata, extiendan sus brazos y traten de colocarle el capuchón a una virome. Se van a dar cuenta que le erran, que no le van a poder pegar fácil. Porque hay ciertas cosas que ya no dominamos de la misma manera. Imagínense todo un pueblo viviendo así, que de repente empieza a tener dificultades por una visión limitada. Y yo esta mañana me parece que
tenemos que pensar que muchas veces en nuestras propias vidas, por más que tenemos los dos ojos, en el alma, en el corazón, en nuestra manera de interpretar las cosas, es como si tuviéramos una mirada monocular. Vemos solamente una parte, vemos la mitad de las cosas. Eso es lo que comúnmente le llamamos punto de vista. Cada uno de nosotros tiene un punto de vista. Cada uno de nosotros tiene un comentario acerca de un partido, cada uno de nosotros tiene un comentario acerca de una película, cada uno de nosotros puede hacer un comentario acerca de una comida y serán totalmente distintos, siempre enfocados en la misma cosa. Tenemos sentimientos, nuestros sentimientos influyen, tenemos una forma de pensar, tenemos un carácter, tenemos una formación. Nos han dicho cómo son las cosas, nos han enseñado y a veces hasta por herencia ciertas cosas las resistimos y otras las aprobamos. Cada uno de nosotros tiene una manera de ver y a veces nos perdemos en la vida esa capacidad de percepción más amplia simplemente porque retenemos nuestro punto de vista. A mi hijo Ezequiel le gusta mucho el cine y a veces me invita, vamos juntos, y estaba escuchando un comentario acerca de la película Gravedad, no sé si alguno de ustedes la vio, que trata de toda una aventura en el espacio, y los comentaristas decían, si uno ve la película en 2D, ve la película. Si uno la ve en 3D, tiene la posibilidad de sentir y de darse cuenta la sensación de lo que se vive en la trama de la película. Y realmente es así. Es una de las mejores películas que se han hecho en tridimensional. Y ustedes saben que las cámaras tridimensionales obviamente tienen dos lentes que captan de una manera distinta para que se pueda ver con profundidad. Algunos que estudian y algunos que sufren esto de mirar con un solo ojo, están viendo la posibilidad de que las personas puedan disfrutar de lo que es la tridimensionalidad de una manera normal, pero ven la mitad. Me parece que en la vida cuando vemos la mitad de las cosas, perdemos la sensación de profundidad y nos volvemos superficiales. Y entonces nos parece que lo que nosotros opinamos es lo que realmente es, porque es lo que vemos y estamos convencidos de eso. ¿Cómo le hacemos entender a una persona que su punto de vista es equivocado si él piensa eso, siente eso, ve eso? Cuando perdemos la capacidad de mirar ampliamente y con profundidad, y al ser superficiales, hay ciertas cosas que se vuelven superficiales en nuestra vida. Hasta cómo resolvemos los problemas, las situaciones, cómo las interpretamos, cómo nos tomamos las cosas. Hay un autor muy interesante que se llama Edward de Bono, que escribió acerca de lo que es el pensamiento lateral. Ver las cosas de otro punto de vista y solucionarlas con otra creatividad, desde otro perfil, casi como de afuera de nosotros. Pero en realidad, ¿cuánto nos cuesta aceptar que las cosas pueden ser distintas a lo que estamos viendo? Simplemente porque vemos una parte. Seguramente conoces a personas que con mucho convencimiento personal están en condiciones de ayudar, creen que están en condiciones de enseñar y están en condiciones de aconsejar lo que le pasa a otras personas, ignorando o dejando de ver lo que les pasa a ellos mismos. Pero mira, hasta a veces acá en la amistad de la iglesia tenemos gente que quiere ayudar, ayudando a otros, y decir, hermano, pará, mirá un poquito más tu vida y tu problema, porque está a la vista. ¿Qué problema? Ninguno de nosotros tenemos problemas, pero los demás se dan cuenta que nos pasan cosas. Miren, Jesús es muy inteligente y habló de esto en Mateo capítulo 7, dice, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es porque tenemos una visión parcial. Es como si te fijaras en que el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu propio ojo tiene una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Es muy peligroso interpretar la realidad de los demás cuando uno es superficial, cuando uno ve una parte, cuando uno no se da cuenta de lo que le pasa a uno mismo. Y un superficial da consejos superficiales, un superficial tiene una mirada limitada, por lo tanto sus conceptos también son limitados. La gente que vivía al otro lado del Jordán sabía lo que se sentía. Sabían lo que era la humillación y la incapacidad para ver con totalidad y con amplitud.
Miren, cuando alguien tiene la mitad de la visión, no solamente pierde la noción de la profundidad, sino que también entra otro fenómeno, empieza a chocarse las cosas. Bueno, yo me choco las cosas con los dos ojos igual. Algunos somos atolondrados, pero cuando alguien ve la mitad, no puede tomar las decisiones a tiempo. La realidad le choca de frente, porque la realidad es más amplia de lo que la persona puede ver. Y muchos de los que estamos acá nos hemos golpeado en la vida, porque solamente veíamos una parte. ¿Cómo le hacemos entender a un pibe que acelera la moto a fondo, con el escape libre y que anda a toda velocidad por la calle, sabiendo todos los que estamos mirándolo que no está apurado, frena a las 2 cuadras, va a dar la vuelta y va a volver otra vez a toda velocidad? No corre carrera por deportes, está queriendo que todos lo vean. El pibe arriesga todo por nada. Escuchamos las noticias unos días atrás, un pibe de 13 años agarra el auto del padre y anda a 120 kilómetros por hora, no manejó jamás en su vida. Mató gente. La inmadurez. En Proverbios dice, la necedad, la estupidez, está ligada al corazón del joven. O sea que por eso soy estúpido, porque soy joven. Pero en realidad nos damos cuenta que crecemos y todavía no logramos madurar como quisiéramos. Entonces nos chocamos con ciertas realidades. Y cuando crecemos, unos años después, una noche de insomnio, repasamos algunos hechos de nuestra vida y decimos, ¿cómo? ¿Cómo dije tal cosa? Estaba convencido. ¿Cómo tuve tal actitud? En ese momento pensé que era lo mejor. ¿Cómo se me ocurrió? Es que veíamos la mitad y nos chocamos en la vida cuando no vemos todo. Otra cosa que suele suceder es que la gente que ve con un solo ojo tiene dificultad para poder tomar los objetos, por una cuestión de distancia. Y eso también nos hace ver que cuando en la vida miramos la mitad de las cosas, tomamos decisiones equivocadas. Porque nuestro punto de vista está equivocado. Y por la falta de profundidad y ser superficiales, y por la falta de madurez, no solamente no hemos chocado de frente con ciertas situaciones, sino que hemos tomado decisiones ilógicas, irracionales muchas veces. Por pocos centímetros, uno choca o deja de chocar con el auto. Por poquitos centímetros hubiéramos salido campeones del mundo. Por poquito. Esas pequeñas cosas que a veces, habiendo visto de otra forma, nos hubieran permitido reaccionar distinto, pero perdemos la noción de distancia en nuestras decisiones en muchas cosas. No sé cuál es tu trabajo, pero alguien acá podrá decir, ¿cómo se me ocurrió tomar a este como empleado? ¿Cómo me enamoré tan irresponsablemente? ¿Cómo compré este auto fundido? Porque me enamoré de las llantas brillantes. ¿Cómo pierdo tanto tiempo colgado en las redes sociales? No me doy cuenta, porque yo digo, no estoy en eso. La publicidad de TN ha sido muy inteligente. ¿Cómo te encanta pavear? Paveamos mientras trabajamos, paveamos mientras estamos en casa, paveamos y dejamos de dormir, paveamos mientras comemos, paveamos y seguimos paveando. Pavear.com.ar. Las estupideces que escribimos, las cosas que después, si lo pensamos un poquito, no nos hubiéramos expuesto de esa forma. Hermanos, no le den bolilla a los hermanos de la iglesia que escriben estupideces, a veces hablando de otros hermanos. Lo peor que le puede pasar a alguien que quiere tirar una bomba es ni siquiera matar una mosca, que nadie se dé cuenta. No le pongas me gusta, no le pongas nada. Se ridiculiza.
tomamos decisiones estúpidas y nos chocamos porque tenemos un punto de vista limitado. No es que los cristianos somos mejores. Si de repente nos diéramos cuenta la dificultad que tenemos en nuestros puntos de vista para decidir algunas cosas, tendríamos mucho más cuidado y con temor le pediríamos al Señor que nos amplíe la visión. Porque somos gente que vive todos los días en la calle. Miren, aquí hablamos mucho de la integridad, porque Dios quiere que tengamos corazones íntegros. Pero si vos trabajás y tenés un oficio, muy poca gente va a valorar tu integridad. Porque no solamente hay que ser íntegro, hay que mirar todo y hay que ser idóneo también. Y hacer bien las cosas. Si yo contrato un electricista y fue irresponsable y me dejó todo un día sin luz con los cables colgando, y alguien me dice un comentario, pero el tipo es un buen padre, es un buen esposo. ¿A mí qué me importa que sea un buen padre y un buen esposo? Yo no tengo luz, yo lo contraté para eso. Hermano, tené cuidado cómo trabajás, porque tu corazón íntegro se revela también haciendo bien las cosas. A veces hemos tenido un poquito de cuidado acá, porque muchos han sugerido ciertas bolsas de trabajo entre nosotros los hermanos. Y digo tener cuidado porque a veces no tenemos la misma responsabilidad entre nosotros que tenemos con otra gente. Puedes tener el baño inundado así y el hermano plomero te dice, no puedo ir porque tengo el grupo pequeño. Es porque somos personas que tenemos un punto de vista y no nos damos cuenta lo mal que procedemos en otra forma. Dios mira el corazón. Cuando le eligió al rey David, Dios miró su corazón y no su pinta. Así que los demás hermanos de David quizás estaban muy mejor presentados. Pero el Señor no mira lo que mira el hombre. El Señor mira el corazón. Ahora, cuando vas a una entrevista de trabajo, Dios no mira lo que mira el hombre, pero el hombre no mira lo que mira Dios. Así que nadie va a valorar tu corazón si vos no te presentás bien. Si vos no tenés una buena postura para después tener posibilidad de mostrar el buen corazón que tenés. Nos equivocamos mal por tener una mirada limitada. Miren, acá en la iglesia nos vestimos un poco así nomás, porque nos interesa demasiado que se mire más el corazón que lo otro. Uno se puede vestir como quiera. Una vez vino alguien acá y me dijo, mirá, yo vengo a otra iglesia, me gustaría contarte algo. Dale. Allá los pastores se visten todo en traje, corbata, tienen asistentes. La foto de él y de la esposa en la puerta, justamente eso no lo vamos a hacer nunca. Cada uno elige, pero nosotros hemos elegido acá estar tranquilamente, mostrar el corazón. Ahora, cuando yo tengo que ir a un acto, a un casamiento, no puedo mostrar el corazón, me tengo que poner el traje que no me gusta ponerme. Porque me tengo que ubicar. Salvo que sea la Madre Teresa o Gandhi, que todo el mundo lo conozca, cómo se visten, tenemos que vestirnos bien. Pero esas son las cosas prácticas de ser hijo de Dios y darnos cuenta que a veces miramos la mitad de las cosas. Y la madurez no es cronológica con la edad. Tenemos una persona de 30 años que se siente un adolescente, o tenemos una persona de 30 años que es un hombre maduro, una mujer madura, y que está emprendiendo la vida con responsabilidad. 7.000 personas hubo que se escaparon del otro lado del Jordán, diciéndole a la gente de Jabes de Galaad, nos venimos acá a vivir con ustedes porque no saben lo que es la realidad de un rey déspota que le quita el ojo derecho a toda la gente. Cuando miramos con un punto de vista limitado, terminamos siendo humillados, sometidos, deshonrados, frustrados, incapaces, inseguros. Imagínense esta gente, ¿cómo podía sublevarse al rey? Con la falta de una visión clara, ¿cómo podían pelear? ¿Cómo podían salir a la batalla? Subyugados, esclavizados para siempre. 7.000 que defendieron sus ojos derechos salieron corriendo hasta Jabes de Galaad. Y aquí empieza el relato, si me acompañan, del capítulo 11, que esto sí figura en todas las Biblias. Como un mes después, el rey Naas de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galaad. Pero los habitantes de Jabes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, le rogaron. Está bien, le dijo Naas, pero con una sola condición. Le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Danos 7 días
para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl, le contaron al pueblo acerca de su aprieto y todos se echaron a llorar. Saúl, que era el rey, había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó: ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron el mensaje de Jabes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió a los mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje: esto le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y al profeta Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl y por lo tanto todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó, se dio cuenta de que había 300.000 hombres de Israel más 30.000 de Judá. Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galaad para decir: los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje hubo gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Jabes dijeron a sus enemigos: mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había 2 de ellos juntos. Es palabra de Dios. Todos nosotros tenemos un Naas dando vuelta. Está sumamente interesado en que no veamos la otra mitad de las cosas. Porque cuando uno no ve la otra mitad, no siente algo que debería sentir, no ve algo que debería ver, ignora lo que debería saber. A veces Naas, que es nuestro enemigo, está rondando nuestra casa, está rondando nuestra mente, nuestros pensamientos. Quiere subyugarnos. La Biblia dice que el enemigo anda alrededor como un león rugiente buscando a quién devorar. Y siempre su objetivo es este. Vino para robar, para matar y para destruir. Y muchos de nosotros ya sabemos qué se siente. ¿Qué se siente tener un Naas que te ha quitado gran parte de tu visión de la vida? Muchos saben lo que produce el alcohol, lo que producen las peleas, lo que producen los rencores, lo que producen las traiciones de los que más amamos, lo que produce el miedo. ¿Saben qué? Los pobladores de Jabes de Galaad le pidieron a Naas paz, un tratado de paz. Pero mientras tenemos un Naas que niega la paz, jamás le podemos pedir paz a alguien que no lo va a dar. Con esto quiero decir, el enemigo nunca nos va a dar tregua, nunca podemos hacer un tratado. Porque este pueblo, al ver que este rey era tan peligroso y que no había formas de lograr la paz y de que los perdonara, le pidieron 7 días. 7 días. ¿Y saben qué? El rey se los dio. 7 días. Decidan, piensen. Piensen en sus ojos, piensen en sus hijos. O sus ojos o sus vidas. A mí me parece que un tipo estratega, inteligente y de mucha experiencia como Naas no tenía ningún problema en darle 7 días a los de Jabes de Galaad. ¿Saben por qué? Porque en 7 días nadie se une. En 7 días no se une una nación para defender una sola ciudad. En 7 días los que miramos la mitad de las cosas no vamos a tener una visión completa. No, ninguna persona cambia en 7 días. Ninguna situación cambia de un día para el otro rápidamente. Y nosotros lo sabemos bien porque sabemos lo que se siente. No, nadie dice nunca más peleas en casa y se termina. Naas dijo: los espero con tranquilidad. ¿Quién los va a defender? No podemos transar con el enemigo pidiendo paz ni treguas. Y cuando le pedimos tiempo, el enemigo quizá lo dé, porque nos conoce bien y sabe nuestra realidad. ¿Cuántas veces le dijiste al Señor: Señor, voy a cambiar? No hemos cambiado. Pero acá cambia la historia. Y con esto quiero terminar esta mañana. Cuando llegaron los mensajeros de Jabes de Galaad, todo el pueblo, cuando escuchó la noticia, la terrible noticia de que a sus hermanos
le iban a quitar los ojos como ya lo habían hecho del otro lado del Jordán con otros israelitas, se conmovieron y se pusieron a llorar. Porque por primera vez vieron y sintieron algo que no habían visto. Todos sabían de Nahas, pero ahora veían mucho más de cerca la desesperación de la gente y lo que ellos sentían y comenzaron a sentir distinto. Las cosas pueden empezar a cambiar rápidamente, mucho más que lo que cambiarían en 100 años, cuando solamente el Señor puede actuar en una vida. Entonces sí te creo que lo que por nuestros propios medios no podemos hacer, Dios lo puede hacer en un instante. Y movilizó a un país entero a llorar por algo que antes ni siquiera era noticia. Y empezaron a sentir el dolor de sus hermanos, que desesperadamente venían a decir, yo sé lo que les pasa a esa gente cuando pierde su visión. En realidad, me parece que yo tengo que empezar a ver otro punto de vista que todavía no he visto. Conmoverme mucho más por la necesidad de la gente, que es lo que al fin y al cabo cuesta. Empezar a llorar por ciertas realidades. Empezar a darme cuenta que mis problemas no son todos los problemas. Y que cuando lo comparo con otros problemas, habría que hacerse mucho más solidario con la realidad de otra gente. A veces estamos diciendo acá en la iglesia que cuando queremos instalar este poder entre nosotros, nos damos cuenta que ciertas cuestiones organizativas las tenemos cubiertas, gracias a Dios. Pero necesitamos mucha gente que se conmueva por parte del Espíritu de Dios para orar por la gente, para poder interceder por la gente, para integrarla, para poder pastorearnos, para evangelizar todos los días, para ser usados por el Señor, para que el Señor nos empiece a darnos cuenta que hay otra mirada que todavía no hemos tenido, que va mucho más allá de venir a participar de una actividad. Saúl no entendía nada. Si ustedes leen el capítulo 10, a él lo habían ungido como rey. La gente no creía en él como rey y él mismo no creía en sí mismo como rey. Era un rey sin reinado, un rey sin palacio, un rey sin planes, un rey sin ejército, un rey sin roles. ¿Sabe lo que estaba haciendo el rey? Estaba arando el campo como cualquier campesino con sus bueyes. Nadie creía en él. Pero cuando llegó la noticia y él se enteró último, dice que también el Espíritu de Dios descendió sobre él y se enojó. Se enojó tremendamente bien, porque hay enojos que sirven para bien. Y tomó 2 de los bueyes que tenía y lo cortó en pedazos y lo mandó por todo el país. Los bueyes en ese momento eran medio de transporte. Es como que agarraba 2 autos, los hacía pedazos y le mandaba una puerta abollada, un parabrisas roto, una óptica hecha pedazos a toda la gente, decirle, así te va a quedar el auto si no te unís por nuestros hermanos, por sus ojos, por su paz, por nuestra tierra. Y en menos de 7 días, todo el pueblo de Israel se unió para salir a defender a los de Jabes de Galaad. Por eso, cuando Dios transforma y trae unidad, siempre hay libertad y hay victoria. Yo quiero terminar esta mañana contándoles la historia de 2 ciegos que cuando se enteraron que estaba Jesús, empezaron a gritarle y a decirle, Señor, por favor, tené misericordia de nosotros. Y hay 2 o 3 pasajes muy similares donde se van viendo distintos detalles de esta historia. Y uno de ellos es que ellos lo siguieron hasta dentro de la casa donde estaba Jesús. Y entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba. Y el Señor simplemente les dijo esta frase. ¿Ustedes creen que puedo darles la vista? Y ellos dijeron, sí, Señor, creemos. Cuando ellos dijeron eso, el Señor tocó sus ojos y pudieron ver. Yo esta mañana quisiera invitarte a orar, porque lo que has visto no es todo lo que hay. Acá hay gente que nos tenemos que poner en línea. Si alguno de nosotros nos están diciendo demasiado seguido que hay cosas que no nos damos cuenta,
Si a alguno de nosotros nos está pareciendo que la gente no responde a lo que decimos, que nuestros hijos se cansan de nuestras historias repetidas, que no tenemos un plan de vida y queremos ordenarle la vida a los demás, si estamos perdiendo la profundidad en nuestra vida espiritual, porque díganme, ¿por qué cosas ora alguien que es superficial? Ora por lo que ve y ora por lo que siente. Y si ve así, su mundo es así. Y pide por ese mundo tan chiquitito. No hemos visto nada más. Algunos de nosotros acá, por ver una parte, nos hemos chocado muchas cosas en la vida. Algunas cicatrices están a flor de piel. Es parte de nuestra historia. Algunos de nosotros hemos dejado de perder la distancia y al tomar algunas decisiones y al decir algunas palabras y algunas expresiones, hemos calculado mal y le hemos cerrado feo. Algunos de nosotros acá sabemos lo que se siente. Haber perdido el gozo del Señor, la alegría del alma, la paz del Señor que trae el sueño de noche. La paz del Señor que nos permite estar bien con todos. La pasión que nos propone el Señor por ver y deleitarnos y ser parte de su obra, en vez de mirarlas de otro lado. Porque las cuestiones superficiales muchas veces están muy por debajo de las cuestiones espirituales. Si el Señor en esta mañana podría producir una ampliación de nuestra mirada en nuestro corazón y ver lo que no vimos. Algunos de los que están acá saben muy bien lo que se siente tener un haz que en las circunstancias de todos los días está quitando la paz y la amenaza, y la amenaza y la amenaza. Y todo aquel que tiene un haz necesita un libertador, como lo fue el rey Saúl, con el poder del Espíritu Santo. Quizás haya acá alguna persona esta mañana que necesita la libertad del Salvador y del Señor Jesús. Y poder ver esa parte que jamás vieron. Esa otra mitad de nosotros mismos que quedó cegada para nosotros. Algunos de los que estamos acá tenemos que tomar decisiones. Muchos de los que estamos acá tenemos familia. Muchos de los que estamos acá trabajamos. Todos los que estamos acá tenemos una vida. ¿No estaremos viendo solo una parte? ¿Hay alguien muy interesado en que vea solamente la mitad? Porque cuando ves la mitad te chocas. Cuando ves la mitad te humillás. Cuando ves la mitad perdés profundidad. Esta gente, al unirse, vio otra parte que no había visto. Se dieron cuenta que tenían un ejército, 330.000. Se dieron cuenta que unidos podían. Antes ni siquiera lo habían pensado. Y ese día se convencieron de que el Espíritu Santo les había elegido un rey. Y comenzaron a respetarlo. Y este rey tuvo ejército, tuvo palacio, tuvo planes de gobierno. Todo en menos de 7 días. Porque cuando realmente el Espíritu del Señor llega sobre nuestra vida, lo que nosotros no podemos cambiar, Él lo cambia. Por eso estos ciegos llegaron a la casa de Jesús y el Señor les hizo la pregunta de rigor. ¿Creen que puedo darle la vista? Sí, Señor, creemos. Escucha la voz de tu esposa, escucha la voz de tus hijos, escucha la voz de tus padres, escucha la voz de quienes están cerca tuyo. La Biblia habla mucho acerca de la sabiduría y de la madurez en el libro de Proverbios. Escuchar más consejos, abrir la mente, abrir la mirada y permitir que el Señor abra nuestros ojos para ver lo que no vimos. Si 330.000 tuvieron un mismo sentir del Señor para librar y darle vida a la gente, quizás el Señor nos esté llamando a nosotros también a ver una parte que no vimos. ¿Saben por qué Saúl amenazó? Porque quiso evitarse las excusas de los tuertos del alma. Saúl no es un buen rey. Naas es un rey peligroso. Su ejército es muy grande. No tenemos armas. No es el tiempo. Un ejército no se forma un día. Yo hubiera dicho todas esas cosas.
Pero cuando el Espíritu de Dios enojó a Saúl, partió los bueyes, amenazó con un enojo santo y dijo, vean lo que no están viendo, en 7 días se produjo lo que de ninguna manera se iba a producir. Hay un potencial que aquí no ha surgido, en tu vida, en tu corazón, hay algo que Dios puede usar, puedes bendecir a mucha gente que tenés alrededor, sin duda. ¿Crees que el Señor puede emplear tu vista? ¿Crees que puedes ver un poco más? Las excusas de los tuertos son así, como las que yo tengo. No tengo recursos, no soy inteligente, no sé hablar. Esas excusas no sirven para Dios cuando Él quiere abrir la mirada. Vamos a poner de pie, vamos a pedir al Señor que nos bendiga esta mañana. Quiero hacer una oración por todos aquellos que a lo mejor están acá hoy y han chocado de frente, han visto solo una parte y quizás necesitan recibir al Señor en su corazón. Puedes decir estas palabras: Señor, te necesito en mi vida, quiero que seas mi Salvador. Reconozco que por haber sostenido mi punto de vista he pecado, me he equivocado. Pero esta mañana quiero pedirte que entres en mi corazón, que me des paz, que perdones mis pecados, que seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Mi alma, mi corazón, toda mi vida te necesita, Señor. Me abrazo a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, te pedimos por todos nosotros esta mañana. Qué mal que nos sentimos cuando nos damos cuenta que hemos sostenido nuestros puntos de vista, pensando que todo eso era la realidad. Señor, abrí nuestra visión. Permitinos ver lo que no hemos visto, sentir lo que no hemos sentido. Algunos de nosotros tengamos que empezar a llorar y a conmovernos por ciertas realidades que nunca nos movieron. Señor, si lo pudiste hacer una vez, hacelo con nosotros también. Uninos para que nosotros seamos un pueblo que traiga libertad, que pueda llevar esta paz, este perdón a muchas personas que hoy tienen su visión limitada, que no te han conocido. Señor, líbranos a nosotros de ser tacaños en nuestra visión, de encerrarnos en nosotros mismos. Ayúdanos a elevar la mirada y a verte a ti y a ver tu poder desplegado entre nosotros. Danos un enojo santo, Señor, por las cosas que no hemos hecho bien y permitinos cambiarlas. Permitinos ser auténticos. Permitinos ser íntegros y permitinos también ser idóneos, ser efectivos. Señor, queremos honrarte con todo lo que hacemos. Te pedimos que tu palabra sea aplicada en nuestros corazones con mucho más profundidad de lo que lo podemos decir, porque es tu Espíritu el que obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.